La invención de la teoría de grupos se la adjudica al joven Évariste Galois, que aún con su edad precaria logró revolucionar las matemáticas de manera tan adelantada a su época que sus contemporáneos no lograban entender su teoría, hoy en día aplicada a varias ramas de la ciencia. En este video hablaremos sobre la vida de este genio matemático, pero no podemos empezar sin conocer a sus antecesores, quienes dieron la vida al álgebra. Uno de los antecesores del álgebra es la matemática del Egipto de los antiguos faraones, de los que han llegado restos hasta la actualidad en algunos papiros. El texto matemático más antiguo que se conoce es el llamado papiro de Rhind. Y además, la aportación egipcia, hasta donde la conocemos, fue bastante menor, puesto que los problemas que trataban eran de naturaleza aritmética. Sin embargo, sí que avanzaron en el simbolismo e introdujeron los símbolos de las operaciones sumar y restar. También, en Babilonia, se planteaban problemas que pueden afrontarse desde el álgebra, y que han llegado a la actualidad grabados cuneiforme en tablillas de arcilla. En estos inicios de las matemáticas parece que los babilonios, asentados en el actual territorio de Irak, llegaron a desarrollar métodos para resolver problemas en los que intervenían lo que ahora podrían llamarse ecuaciones de primer grado y segundo grado, y a veces hasta de tercer grado. Y aunque los razonamientos de los babilonios eran muy parecidos a los utilizados en la actualidad, no usaban ningún tipo de simbolismo, por ello es muy difícil seguir sus cálculos. En la Grecia clásica consideraban que lo importante de las matemáticas era la geometría, por lo que representaban los números y sus operaciones de forma geométrica. El autor que más contribuyó a avanzar hacia la futura álgebra fue Diofanto. Fue el que comenzó a romper con el razonamiento geométrico y comenzó a tratar valores desconocidos como si fueran números, y por lo tanto operar con ellos. Sin embargo, el camino que comenzó no fue seguido por sus posteriores, hasta que los árabes, a partir de traducciones de autores griegos, conocieran y apreciaran sus avances. Por otra parte, en la India nunca se usó el razonamiento geométrico y solo había números. Se puso el sistema decimal en base 10, introdujeron el concepto de cero, además de los números negativos que representaban con un punto arriba del número, cosa que los chinos copiaron, pero expresando los negativos en rojo. El nacimiento del álgebra surge con los árabes, que se contactaron con matemáticos indios y aprovechando también las traducciones griegas. El nombre de álgebra proviene del libro matemático de Al-Jurismi, Al-Jibr wal-Maka, transposición y eliminación, siendo que la primera palabra se transformó en álgebra. Otra figura importante es la de Omar Khayyam, el responsable de que las incógnitas se expresen con la letra X. El álgebra en la Europa del Renacimiento. La evolución del álgebra a partir de traducciones árabes fue lenta. Se tuvo un álgebra sincópada y el álgebra simbólica entre los siglos XV y XVII. Se emplearon los signos más, menos, igual y los desigualdad. En Italia se dio el descubrimiento de las fórmulas para la resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado, donde aún se disputan quiénes fueron sus autores. Además, Descartes contribuyó en la formalización del álgebra, expuso sus ideas sobre la geometría de coordenadas y el álgebra igualando las ecuaciones con cero. De esta manera llegó a la geometría analítica. Cuando Évariste nació, su contexto era crítico. Se había derrotado a la monarquía francesa y el imperio napoleónico se encontraba en su máximo esplendor. Se diseñó un mejor sistema educativo acorde a las necesidades científicas, se cambió el sistema métrico creándose así las unidades de litro, gramo, área y metro. Se determinó la medida del meridiano y la forma de la Tierra, una esfera achatada por los polos. Además, durante un intento de debilitar al imperio británico, se planeó una excursión a por la India, colonia británica, donde fueron varios intelectuales. Y cerca se encontraba Egipto, donde descifraron sus misterios y abrieron puertas al antiguo Egipto. Cabe aclarar que aún con estos avances, la sociedad carecía de salud, higiene, había mucha pobreza, analfabetismo y la Iglesia Católica seguía teniendo gran poder. Évariste nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, el segundo hijo de 3. Sus padres eran Nicolás Gabriel Galois y su madre Adeline Marie de Mantes, que tenían un colegio de enseñanza. Además, su padre Nicolás era partidario de Napoleón, que en la última llama de la revolución en 1815 fue líder en su localidad durante los 100 días del regreso de Napoleón, y aunque se impuso nuevamente la monarquía, fue nombrado alcalde. Su madre se encargó de educarlo en casa hasta los 10 años, ya que lo consideraba bastante frágil y enfermizo. No fue hasta los 12 años que entró al prestigioso liceo de Louis le Grand en París. El liceo contaba con estrictas normas de convivencia, aparte eran represores a las ideas liberales como la revolución, o sea conservadores, empleaban castigos de aislamiento en caso de romper reglas, la estancia era similar a un reclusorio. Galois tenía ideas opuestas ya que él se encontraba en una corriente liberal en contra de la monarquía. Tras el cambio de dirección en el liceo, mandan a Galois a repetir el curso, aunque lo haya acreditado excelentemente. Pero, más de que ser un evento desafortunado, fue una excelente coincidencia, ya que por su maestro de matemáticas descubriría el libro Los elementos de geometría, de Adrien Marie Lagrange. El libro obsesionó a Galois con las matemáticas y dejó
dejó de darle importancia a todas las materias, sumado a su personalidad rebelde, lo que retaba a sus profesores haciendo que éste tuviera malas notas. Luego de un intento fallido por entrar a la Escuela Politécnica, la más prestigiosa de Francia, Galois se vio motivado por prepararse nuevamente, por lo que en el liceo entró a la materia Matemáticas Especiales, con el profesor Louis Richard, que también era un apasionado matemático, quien notó la habilidad de Galois y juntos se dedicaron a la investigación y resolución de problemas matemáticos de su actualidad, publicando en una prestigiosa revista el artículo Demostración de un teorema relativo a fracciones continuas periódicas. Los autores que influyeron en Galois fueron Joseph Louis de Lagrange con las permutaciones, Carl Friedrich Gauss en las ecuaciones cíclicas, Paolo Ruffini con su regla y una demostración de la irresolución de la ecuación de quinto grado. En esta época ya no se buscaba la fórmula para la ecuación de quinto grado, sino una demostración, por lo que Galois desarrolla la teoría de grupos, donde ahora busca la caracterización de las distintas estructuras, y gracias por su maestro envió 2 memorias dirigidas a la Academia de Ciencias, donde Cauchy sería el encargado en enjuiciarlas. Galois sufrió el suicidio de su padre en 1829 debido a calumnias políticas. Este suceso se sumó a otro rechazo de la Escuela Politécnica. En ese examen le pidieron que explicara la teoría de logaritmos y lo hizo de una forma diferente a los libros. Los examinadores le pusieron objeciones elementales y Évariste, al considerar que sus preguntas fáciles eran para humillarlo, acabó tirando el borrador a la cabeza de uno de los profesores. Al presentar dificultades económicas, Galois decide entrar por medio de una beca a la escuela normal, redactó una carta y presentó el examen, donde quedó seleccionado. La Escuela de Ciencias presentó un concurso para trabajos importantes matemáticos, pero la memoria de Galois siguió teniendo mala suerte, ya que Fourier se llevó el original y murió poco tiempo después. Fue expulsado de la escuela preparatoria tras verse envuelto en una polémica carta que fue publicado en el periódico escolar de manera anónima, pero lo señalaron autor de la carta por su postura radical progresista, postura heredada por su padre y los hermanos Chevalier, que eran sansomanianos, buscaban acabar con las diferencias sociales. En su expulsión perdió la beca y dio clases particulares, además de seguir insistiendo con su memoria a la Academia de Ciencias. En un alboroto del gobierno con unos militares que fueron acusados de traidores, pero por presión del pueblo liberados, la Sociedad de Amigos del Pueblo, grupo liberal donde pertenecía Galois, convocó un banquete de celebración a otros revolucionarios, donde Galois hizo un brindis mencionando al rey, cosa que llegó a los oídos de la policía política y lo llevaron a la cárcel, donde poco después sería declarado inocente. Esto metió presión a la Academia por revisar el trabajo de Galois, pero no dictaminaron nada, ya que sus memorias eran muy confusas. Su segunda detención ocurrió en el aniversario de la Revolución, donde se convocó una protesta en la Bastilla. Plantaron un árbol, símbolo de la libertad. Fue detenido con su amigo Ernest, que llevaba un uniforme militar y un arma. Fue condenado a 6 meses de cárcel, pero por una pandemia de cólera fue excarcelado y trasladado a una casa de salud en París. En la clínica se enamoró de la hija del médico, Stephanie, cuyo desenlace amoroso culminó en una ruptura y una herida emocional en Galois. Esto lo hundió más en la depresión que ella padecía, por problemas económicos, familiares, escasos amigos y falta de reconocimiento. El final de Galois. En 1832, la situación en Francia era bastante delicada, hasta había fricción en el seno de la monarquía. La policía incluso era más agresiva. El partido de Galois estaba en la clandestinidad y buscaban algo que detonara la disconformidad del pueblo. Buscaban algo como la muerte de un republicano a manos de la policía. Se cree que Évariste llegó a pensar en ser esa chispa, ya que no encontraba motivaciones, además de que estaba hundido en la depresión. En una carta que le mandó a su amigo Chevalier, que se preocupaba por Galois, añadió en la postdata: "Estoy desencantado de todo, incluso del amor a la gloria". El 29 de mayo de 1832, Galois escribió 3 cartas. En la primera, dirigida a todos los republicanos, decía que moriría por una infame coqueta. En la segunda, dirigida a sus amigos, anuncia su muerte en un duelo al cual le ha sido imposible negarse. La tercera la mandó a Auguste Chevalier y es una recopilación de sus descubrimientos matemáticos. En esta le pedía a Chevalier que le pidiera el parecer sobre estas ideas a Jacobi o Gauss. En la mañana del día siguiente, Galois resultó herido grave de bala en el abdomen por una pistola. Galois le dijo a su hermano Alfred que lo hirió un policía. A las primeras horas de la mañana siguiente falleció por una peritonitis aguda y tuvo su entierro en el parisino de Montparnasse. Existen 3 hipótesis sobre la muerte de Galois. La primera, que tuvo un duelo amoroso por una mujer, puede ser Stephanie. La segunda, que fue un duelo amoroso preparado fríamente por un policía. Y la tercera, fue un suicidio buscando encender nuevamente la llama de la revolución. Galois murió sin ser reconocido en vida, pero varias décadas después su obra vio la luz gracias a su hermano y a su amigo Chevalier, que publicaron su trabajo y se le enviaron a varios matemáticos, como Joseph Loevier,
quien quedó encantado con su teorema. También le llegó a Carl Gustav Jacobi. La demostración de los resultados de Galois la llevó a cabo el italiano Enrico Betti. Richard Deinke explicó por primera vez los resultados de Galois. El matemático de Madrid, José Echegaray, imparte un curso sobre la teoría de Galois. En la segunda mitad del siglo XIX, su teoría abarcó nuevas disciplinas, como el caso de Lie, que extendió la teoría de Galois de las ecuaciones algebraicas al caso continuo de las ecuaciones diferenciales y derivadas parciales, esencial en la geometría de ecuaciones diferenciales. Esto no se limitó solo a las matemáticas puras, sino que también en la física de partículas elementales, en la que permiten construir las ecuaciones del modelo estándar. Además, se mencionó la importancia de la teoría de grupos en la mecánica cuántica. Por otra parte, Camille Jordan, quien puso que la teoría de Galois sería por unificar conceptos y campos matemáticos distintos.